está bien. Ay, quién sabe qué pasa. Pues no sé qué pasa el día de hoy. Ya estoy por aquí, pero no deja correr no veo el video y, y pues obviamente ustedes se desesperan y pues no ven nada y se van. Lo que se me ocurre es, si es que me pudieran escuchar, es cerrarlo. Aquí alguien está haciendo una notificación. Cerrarlo y, o sea, reiniciar la máquina y tratar de entrar. Si no fuera posible, entonces lo que haría yo es remitirlos a un video de duelos que tengo en mi canal y volverlo a reprogramar para que lo veamos, hagamos el en vivo para el día de mañana, si gustan, porque pues no sé qué pase. Pero déjenme hacer este intento. Yo creo que tienen muchas ganas de ver el tema es impresionante. Entonces voy a reiniciar la máquina y esperemos que sí se pueda. Buenas noches, Eve. Voy a reiniciar la máquina porque no me pueden, no sé si me puedan ver, o ustedes díganme si me pueden ver. Yo no me puedo ver. El video parece que ya está corriendo bien y pues me gustaría que me dijeran si se escucha bien y si se ve bien, porque hace rato ni se ve, no se veía, se congelaba la imagen. No está muy bien la calidad la velocidad del video y por eso es probable que se esté retrasando. Pero si me pudieran avisar, se los voy a agradecer. Si no, vuelvo a hacer un último intento. ¿Qué les parece? Evelyn, tú que estás allí, ¿qué opinas? Veo ahí algunas personas conectadas. Si me escuchan, dejen de escribirles, no sé si me escuchen porque voy a bajar el... Ah, ok, sí me ves y me escuchas, los demás no saben. Ah, bueno, pues entonces así vamos a hacerlo, yo no veo. Sí te ves, sí te escucho, perfecto. Les pido nada más que si tienen algún problema de que se... problema con el video o con el audio, pues me hagan favor de indicarme para que pues entonces hagamos un último intento de reiniciar la máquina y volver a entrar, porque yo no me veo, pero bueno, lo más importante es que se escuche y que ustedes me vean. Bueno, pues este tema, bueno, bienvenidos nuevamente a todos, disculpen ahora sí que las interrupciones. Ahorita también uno de los problemas que tenemos en estas épocas es que como pues están muchos trabajando desde casa, la red está muy saturada y especialmente a ciertas horas y eso hace que se alente un poco la, se sature la red. Entonces, pues aquí estamos, ya me están empezando a llegar algunas notificaciones. Déjenme ver qué dicen algunos de ustedes. Dice por acá, yo también te quiero escuchar. Bienvenido, Fernando. Claro que sí, todos son bienvenidos. Gracias por decirme, indicarme que todo está bien. Como yo no me veo, pues ya estaba yo preocupada. Bienvenidos a todos. Están llegando tarde los comentarios, pero pues acá voy a dejar activado el celular para poderles dar seguimiento si es que se tarda en ingresar sus comentarios. Y bueno, pues el tema a solicitud de ustedes son los duelos y me imagino que lo que quieren, lo que están interesados en conocer es cómo sanar la pena ante la pérdida de un ser amado, ante esa pérdida. Entonces, pues, como se los comentaba desde el día de antier, el tema es, el enfoque es
es muy distinto de lo que conocemos porque tiene una base, el origen en el que el doctor de Martini se inspiró, que es el creador de la técnica que es el eje de mi trabajo. El doctor de Martini se inspiró en una visita que hizo al, a la población de la Libertad en El Salvador, que pues que corresponde a la zona de nuestros antepasados mesoamericanos. Y a él le llamó mucho la atención que en una fiesta, eh, él estaba paseando, no habla el español, y se dio cuenta que estaban haciendo un festejo, entonces se acercó a preguntar pues que de qué se trataba el festejo, porque pues él estaba de viaje, de visita, y andaba buscando a una persona y ya finalmente un joven le comentó que estaban celebrando la muerte de uno de los líderes de la comunidad. Entonces él se sorprendió y les dijo que cómo, que estaban festejando su muerte, y les dijo, sí, es que estamos festejando que su espíritu se liberó de su cuerpo. Entonces él se quedó un poco sorprendido, dijo, pues qué perspectiva tan interesante, y cuando bajó a ver la festividad se dio cuenta que verdaderamente era una fiesta. Y esto pues nos hace remitirnos a lo que es en nuestro Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre, que nosotros hacemos ese festejo sobre los fieles difuntos. Eh, ¿Por qué hacemos ese festejo? Porque en la cosmogonía mesoamericana se tiene muy claro una ley de la química, una ley universal que también hemos corroborado que funciona en el desarrollo personal y humano, que es la ley de la transformación de la energía. Entonces, para nuestros antepasados, la muerte y la vida forman parte de lo mismo, son una continuidad. De hecho, yo les he comentado en estos videos que el yin y del yang pues están retroalimentando. Parecieran imágenes estáticas, pero en realidad son una imagen dinámica que se está retroalimentando la una a la otra. No solamente es el balance del dolor y del placer, que la pena ante un duelo pues es dolor, sino que es nutrirse la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad. Cuando vemos mucha oscuridad, va a haber un punto en donde va a emerger la luz, y cuando vemos mucha luz, también va a emerger la oscuridad, porque es una ciclos que se están complementando, que forman parte el uno del otro. Entonces nuestros ancestros, nuestros antepasados tenían una conciencia muy clara de esa situación. Y el doctor de Martini y pues su misión de vida, que fue depurando, fue clarificando, es que él quería hacer una gran contribución a las personas, a la humanidad en su conjunto, para dar una aportación trascendente en el desarrollo personal y humano. Entonces, hay diferentes bloques de preguntas que yo les he comentado, pero específicamente para disolver, para liberarse de la pena del duelo, que es lo que yo les comentaba en el en vivo anterior, tiene justamente que ver con qué es la pena, qué es ese dolor tan profundo ante la pérdida de un ser amado. Primero habría que empezar por definirlo. La pena es la percepción de que lo que tú percibes que solo esa persona te provee, lo vas a perder cuando se vaya. O bien también puede ser que alguien que no te agrade, si cuando se te acerca te provoca también una pena, porque vas a atraer o a convivir o a tener en tu proximidad aspectos de una persona que no te gusta, y eso también provoca dolor o provoca pena. Pero específicamente incluso puede ser la misma persona, y de hecho si ustedes se dan cuenta
nosotros oscilamos en ciclos periódicos con personas muy cercanas, muy próximas, de sentir periodos de mucha admiración y enamoramiento, que sería ver los lados positivos de la persona y reprimir lo que no nos gusta de la persona, pero por ley de equilibrio o ley de compensación vamos a ver la contraparte. Es decir, que a veces de reprimir lo que no nos gusta, vamos entonces a observar eh, lo que no nos gusta porque ese es su balance, y sobre todo también por un aspecto fundamental, porque cuando uno admira a una persona tiende uno a negar su valor, a reprimir lo que es valioso para uno, y entonces se somete a la autoridad de otra persona. Entonces nosotros lo que hemos observado, y obviamente el doctor de Martini lo observó a la hora de visualizar que la pena ante la pérdida de un ser amado es de las experiencias que más devastan a las emociones, que más nos pegan a los seres humanos. Entonces él lo que observó es que justamente tenía que ver con una percepción desequilibrada, y que además tenía que ver con una cuestión cultural, porque así como en Mesoamérica, o sea, desde la parte de, de la, del sureste de México hacia abajo, eh, hasta Centroamérica, las culturas mesoamericanas tenían esta clara concepción de la vida y de la muerte, y nosotros festejamos a nuestros fieles difuntos porque sabemos que vienen, y en los panteones los celebramos. eh, Obviamente no todos, algunos han adoptado pues la festividad norteamericana de Halloween, pero lo que es la festividad de nosotros es un culto a la muerte, es una gratitud a la muerte, porque se considera que en esos días vienen a visitar, vienen a compartir con nosotros, y son festividades trascendentes para nuestros pueblos originarios. Entonces el doctor de Martini se dio cuenta de que así como en Mesoamérica había esa percepción, pues había otras partes del mundo en donde se hacía como un culto como que se fomentaba ese apego al dolor, y hasta cierto punto una idea que yo pienso que se ha difundido mucho en Occidente, de que si tú no te dueles por mucho tiempo por la persona, que entonces no la amabas verdaderamente. Incluso esto puede operar en duelos de todo tipo, no solamente de personas que trascienden a otro nivel evolutivo, que es así como nosotros lo concebimos, porque no se mueren, realmente es una transformación, y ahorita les voy a explicar un poco más esto, que es de las leyes más difíciles de entender, pero lo que nosotros buscamos como especialistas en desarrollo personal y humano es justamente ayudar a las personas a que puedan asimilar las experiencias y puedan retomar sus vidas. Porque además, si esa persona que parte, que se va, te ama profundamente como tú sabes que te amó, y que te ama y que la sientes en tu corazón y que te acuerdas de ella y que es algo real, no es tu imaginación, porque no solamente estamos hechos de materia física, sino que también estamos hechos de materia, este, de un cuerpo energético, de un cuerpo espiritual, por hablarlo de una manera más sencilla. Pues entonces eh, vamos a tener integradas esas partes, y son corroborables. El cuerpo, si no tuviera espíritu, pues no se podría mover. El espíritu requiere de un vehículo que es el cuerpo físico para poderse desplazar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el duelo? Un poco la introducción para que sepan que el doctor de Martini lo que buscaba en síntesis era prácticamente eso, el buscar la forma de ayudar a las personas
a poder procesar mejor la experiencia para liberarse de esa pena que si no se sana eh, puede arrasar con la persona y se baja tanto el sistema de defensas y se activan o se activan muchos síntomas que se transforman en enfermedades que rápidamente pueden pues hacer que la persona que está viviendo la pena muy fuerte y no la puede procesar, pues también se vaya. Un poco a veces un poco en el afán de querer acompañar o irse con esa persona también. Y eso también para nosotros no es ni bueno ni malo, es sencillamente libre albedrío de cada persona. Pero aquí lo que hacemos que es ver justamente la transformación. El método está enfocado en que identifiquemos eh, primero esta parte que cada persona tiene su libre albedrío y así como uno decide qué hacer y qué no hacer en su vida a determinada edad, pues también es una elección el permanecer en la vida o decidir partir. Y muchas veces lo que uno experimenta es la pérdida es lo que uno considera, percibe que esa persona al irse ya no le va a proveer a uno. Normalmente cuando se hace este trabajo, y si alguno de ustedes o a quien le quieran compartir este video en algún momento, si es que no se pudieron incorporar en este momento, es muy importante en no perder de vista que más allá de que puedan sentirse escépticos porque es un enfoque totalmente distinto de lo que se conoce y que yo se los comentaba en el en vivo anterior, yo lo he puesto en práctica tanto ante eh, cuando trascendió mi papá o murió como normalmente lo decimos en 2011, como cuando he tenido rupturas de pareja que también son fuertes, específicamente una. Eh, entonces, es un método sumamente eficiente en todo tipo de pérdidas, incluso pueden ser pérdidas financieras, eh, pérdidas de trabajo, todo lo que implique la pena ante lo que uno percibe que fue solo una pérdida. Entonces lo que hacen las preguntas de calidad es un bloque de 8 preguntas para ayudar a la persona a identificar cómo lo que tú piensas que esa persona te dio, te lo han dado otras personas en otro momento, cuáles fueron los beneficios de que esa persona te diera lo que tú consideras que solamente te dio y cuáles eran las desventajas, las desventajas de que te diera lo que tú admiras o de lo que estás enamorado y los beneficios de que ya no te lo dé e identificar las nuevas formas en donde se reacomoda esa energía, porque como les decía al inicio, la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, ¿cómo es que trabajamos los duelos? Para poner un ejemplo más claro, se le pregunta a la persona qué es lo que extrañas. Entonces se hace una lista exhaustiva de características. A la hora de hacer la lista de características, eh, es curioso notar que todo lo que se extraña son cualidades, pero las personas somos un balance de cualidades y defectos. Nadie dice, nadie extraña los defectos de la persona porque cuando se va, lo que sucede es que se hace una idealización de la persona y solamente se recuerda lo positivo y se reprime o se niega lo negativo, pero esa persona es un balance de pros y contras, como todos, estando en cuerpo presente como estando en espíritu en otra, en otra dimensión. Entonces, después de hacer esa lista concienzuda, detallada, es que empezamos a aplicar esas preguntas, ese bloque de 8 preguntas, de tal manera que pueda uno entrar en el perfecto equilibrio. Por ejemplo, ahorita no les podría explicar las preguntas porque ya son 8:30, entramos un poco tarde y me interesa
aclarar sus dudas. De todas formas, como les decía yo tengo un video en mi canal de Plenitud Infinita en YouTube muy detallado donde explico no todas las preguntas porque son 8, pero sí un poco con un poco más de detalle cómo es el proceso. Pero si alguno de ustedes conoce a alguien o ha vivido un duelo y no lo puede procesar y siente que no lo puede asimilar y está muy atorado, sinceramente le invito a que se dé la oportunidad de hacer un trabajo a fondo. Yo normalmente en esos casos lo que les pido es lo que les recomiendo es hacer una sesión de 5 horas. Ya saben que ahorita mis costos están en con un 30% menos. Eh, que por cierto no he podido subir a la página de que verdaderamente tengo ahorita mucho trabajo y pues es para mí un gusto avanzar, pero pues sí me ha retrasado en otras cosas. Pero por ejemplo la sesión de 5 horas pareciera mucho tiempo, pero para trabajar duelos es ideal porque podemos ir con mucho detalle aplicando cada una de las preguntas con la intención de ser exhaustivos, de ser muy... Eh, de ir a responderla de manera exhaustiva a cada pregunta y se va disolviendo la pena. O sea, a mí no me lo platican, les digo, yo lo hice con mi padre y mi padre, pues, después de que yo disolví mis resentimientos con él, eh, verdaderamente pude verlo en sus dos lados, pude amarlo, ser muy cercana con él, aclarar muchas cosas, abrazarlo de corazón como yo quería. Con mi madre he podido hacer lo mismo, sin dejar de expresar lo que no me gusta, sin dejar de escuchar lo que no me gusta y poder tener una relación de sabiduría, a veces obviamente de sentir fuerte la confrontación de ideas, pero saber que es un aprendizaje para mí los desafíos y poder trabajar con el método y poder tener integrar las energías de mis padres, como todos lo hacemos. A lo mejor no tus padres, como en algunos casos, no fueron tus padres biológicos, no importa. De todas maneras, alguien fungió como tu padre y como tu madre, o a lo mejor distintas personas en el tiempo. De hecho, así es como funciona, porque no somos seres estáticos, somos seres dinámicos. Pero de todas maneras, lo que tú crees que te faltó estaba de otra forma, no la convencional, pero sí estabas recibiendo lo que tú necesitabas. Entonces, cuando se hace esta lista, regreso al tema y perdón por desviarme un poco, pero hago este tipo de puntualizaciones para que ustedes tengan una mejor idea ya para cerrar atender las preguntas que tengan. Una vez que se hace la lista de lo que yo admiro, entonces una de las preguntas es, por ejemplo, ¿no? Les pongo el ejemplo con mi papá. Algo que yo extrañaba mucho pues era sus ojos, la ternura de sus ojos y de sus ojos verdes. Entonces va uno punto por punto porque pues es un método y una de tantas eran los ojos verdes. Entonces la ternura, que ese era el significado que hay que sacar, que para mí eran sus ojos verdes. Entonces yo me puse a buscar quién en otro momento, buenas noches Pepe, bienvenido, quién en otro momento de mi vida me había proporcionado ternura al mismo nivel como yo lo percibía de mi papá. Y ustedes podrán pensar, bueno, pero pues es que era su padre, ¿no? Pues cómo no va a, ¿quién más le puede haber dado esa parte, proporcionado esa ternura más que su padre? Pues sí, pero en el caso, cada caso es específico, por eso es muy conveniente que si tú conoces a personas que están en esa situación y más ahorita con lo de la pandemia, pues que compartan el video. Uno nunca sabe eh, quién puede estar en una situación así. Tendemos mucho a reprimir nuestras emociones y no queremos decir las cosas. Entonces, por eso es muy conveniente que, buenas noches, bienvenido, eh, de Marité, bienvenida, o bienvenido, disculpa, no sé, este, cuál sea tu género, pero todos son bienvenidos. Eh,
Entonces, em, cuando yo identifico que era la ternura, yo en mi caso, por ejemplo, mi papá no vivía con nosotros, desde que yo nací no vivía con nosotros. Entonces, había que hacer ese recuento de en mi memoria, desde niña, donde yo había recibido esa misma ternura que yo pensaba que solo mi papá me daba. Entonces pude hacer una identificación, por ejemplo, mi hermano el mayor, que hizo las veces de mi papá cuando mi papá no vivía con nosotros, pues tiene los ojos verdes, de hecho dicen que se parece mucho a mi papá. Entonces ahí identifiqué a una persona. Pero no basta identificar una persona, hay que buscar identificar exactamente en el espejo. Entonces eso fue hacia atrás. Entonces me pude dar cuenta, ir corroborando la ley de la transformación de la energía, porque yo estaba, pues como uno se siente cuando piensas que perdiste algo y que ya no lo vas a no lo puedes recuperar. Entonces, otra de las preguntas era cuáles eran las desventajas de que yo recibiera la ternura de mi papá. Y bueno, mi papá era, me sentía yo tan protegida cuando finalmente pude tener esa relación cercana con él, que pues esa ternura me hacía querer quedarme con él y comportarme como una niña en el sentido de pues querer estar a su lado, de querer escucharlo, de querer explicarle lo que yo había aprendido. Les estoy hablando de 37 años. Y pues no me daba yo no me ponía en el papel de la edad que yo tenía, pues yo ya estaba, ya me había yo divorciado, pero pues estaba mi hija. Entonces, el quedarme embelesada en la ternura de mi papá me hacía olvidarme de mi papel de mamá, dejé de lado mi parte de trabajo porque yo me sentía muy protegida por mi papá y quería como llenar esa parte y en parte también era cierto, pero sí me hizo desatender mi trabajo porque yo me la pasaba fascinada platicando con él y como estaba yo estudiando el método, pues lo que sucedió fue que pues no me enfoqué también en salir, buscar trabajo, y entonces me volví muy dependiente de él y pues mi valor más importante es la libertad, entonces empecé a entrar en caos. Les comparto esto para que se den una idea de cómo con una ley, que en este caso es la ley de la transformación de la energía, ayudada de otras leyes, porque ahorita no nos da el espacio para explicar con el detalle, lo más conveniente es que si ustedes están interesados en el tema es porque no han podido procesar o alguien a quien ustedes aman mucho no lo ha podido procesar y les interesa mucho hacerlo. Y obviamente sería muy recomendable porque esto se puede hacer en horas. Yo les digo, después de 5 horas, es mi responsabilidad en este caso poderles llevar a ese nivel. Entonces, el método tiene esa función de ayudar a la persona a ver cómo la energía se transformó, cómo se reacomodó esa, esa energía. Y cuando tú puedes ver que está todo en perfecto equilibrio, que lo que tú piensas que perdiste en realidad en todos los momentos de tu vida ha estado presente y cuando está presente también tiene desventajas y cuando no está tiene beneficios, las percepciones se equilibran y cuando se equilibran las percepciones de lo bueno y de lo malo es cuando se hace la luz y es cuando uno siente el amor de esa persona y la sientes en tu corazón y ahí se disuelve la pena. Yo así es como ahorita les podría hacer un cierre muy rápido para no complicarlos. Es difícil de expresar eh, lo grandioso que es. O sea, yo sé que es difícil de creer. Todo lo que es nuevo pasa por tres etapas, como decía Schopenhauer, ¿no? Primero se rechaza, se tiene como que cierto escepticismo, después se rechaza con vehemencia y después se acepta. Entonces, pues este método es un método de una tecnología de nueva era. Yo así lo vi desde que he trabajado con él, pero particularmente en este tema es asombroso lo que uno puede comprender y acceder.
porque no es un consuelo, no es un lavado de coco, ni mucho menos, es ver cómo se transforma la energía. Así como, como el agua se transforma de, en hielo a sólido y en vapor, es poder corroborar eso, pero en el plano de las relaciones personales. Y se da uno cuenta que las personas que uno ama, verdaderamente cuando las sueñas, cuando piensas en ellas, cuando sientes que palpita tu corazón, están allí contigo. Entonces, pues es mi misión. El día de hoy es un tema muy importante ahorita, trascendente, y pues me gustaría que ustedes me digan si tienen alguna duda, alguna pregunta, objeción. Yo he ido incluso al radio a dar estos temas y sí me he topado con muchas resistencias y lo entiendo. Lo que puedo yo decirles es que se den la oportunidad de transmitirlo y que si alguna de las personas ustedes le quieren invitar a una sesión, estaría bien, pero si la persona no tiene disposición de hacerlo, tiene resistencias y es escéptica, no, no le va a funcionar. Lo importante es que uno tenga la convicción de verdaderamente hacerlo porque ya no puedes, no hayas cómo resolverlo, no, con las herramientas que conoces no lo puedes trascender. Y sobre todo, y no está mal que de más que se los reitere, que uno tiene la idea de que si uno no sufre, que si uno no padece y si no padeces por mucho tiempo, pues realmente no amabas a esa persona. Y cuando el amor es incondicional, es verdadero, pues tú no vas a querer que la persona que más amas se la pase mal o se la pase sufriendo por ti. Cuando tú amas de verdad, lo que deseas para la persona amada es que viva su plenitud y que se realice. Eso es el verdadero amor. Y a ese nivel es al que yo estoy comprometida para llevar a mis estudiantes porque así lo vivo yo, así tengo esa convicción de ese amor. Y eso es lo que pues en este día era muy importante compartirles. Entonces no sé si quieran hacer alguna pregunta, alguna inquietud, exponer algún aspecto, qué les parece, si les parece increíble, eh, si les parece lo que les parezca. Yo estoy aquí atenta mientras se animan, voy a tomar un traguito de agua. Ya está por aquí. Gracias por sus preguntas, dice Eve. ¿Por qué nos queda sentimiento de culpa cuando alguien que amamos muere? En mi caso, con la muerte de mi madre, sentí que no hice lo suficiente para que sanara de su enfermedad y no evité que muriera. Así me sentí. Excelente pregunta, Evelyn. Los sentimientos de culpa eh, evitan que uno haga un buen proceso de duelo. Entonces ahí lo que es muy recomendable es trabajar en sanar sentimientos de culpa. Es lo que yo te sugiero particularmente. Porque la mente, como no está entrenada, no nos han entrenado a ver el balance de las cosas, sino a pensar que uno es o bueno o malo, o buen hijo o mal hijo, o buena madre o mala madre. Así en todos los temas, en realidad es una percepción pues muy limitada de la situación. Entonces, lo que yo ahí les recomiendo es disolver culpas, yo te sugiero eso, porque si tú no puedes disolver las culpas y ver en qué le benefició a tu mamá lo que tú estás juzgando de ti, y eso nos lleva a regresar a eventos muy específicos, porque cuando uno regresa a eventos específicos no se trata de hacer elucubraciones, ni se trata de, de quedarte en un pensamiento positivo, ni decir no me voy a sentir culpable. La culpa, recuerden, se los comentaba la vez pasada, es la percepción de que en el pasado le dimos más dolor que placer a una persona, o que le quitamos algo, o que le hicimos algo que no pudimos reparar. Y esa es una percepción desequilibrada, porque no hay pérdida sin ganancia, ni ganancia sin pérdida. Todo tiene un perfecto equilibrio. Entonces, cuando uno llega a ese punto de equilibrio, significa entenderte tú
y significa entender lo que sucedió, completando las partes del rompecabezas que la mente, cuando no se hace un trabajo a fondo que nunca que no nos han enseñado, sino que nos han enseñado a evitar el dolor, a evadir los sentimientos que no nos gustan, entonces la mente tiene muchas lagunas. De hecho, por eso se desarrolla en nuestro enfoque, eso es lo que nosotros hemos visto, eso es lo que hace que a las personas les dé Alzheimer, porque quieren olvidar, porque no se quieren acordar. Cuando tú haces el esfuerzo por recordar lo que te duele y te das cuenta de ver la perfección de lo que tú hiciste y lo que la otra persona hizo, no en un balance de que todo estuvo perfecto, sino de que todo sucedió por una razón, cuando llegas a ese nivel, se disuelve el sentimiento de culpa. Entonces, yo es lo que te recomiendo fuertemente que hagas para que puedas terminar de procesar el duelo y ver que algunos otros aspectos podrían estar atorando el que tú pienses, porque es un sentimiento de culpa muy fuerte, el considerar que tú no la ayudaste a que sanara. A mí me pasó lo mismo con mi papá, a mi mamá también, y yo pues con el método, trabajando con ella y conmigo, pues me ayudé primero a mí, después para ayudarla a ella, para ver que cuando una persona ya se quiere ir, porque ya siente que hizo todo lo que tenía que hacer en este plano, se va. No es una decisión de los que estamos afuera, es una decisión muy personal. Y de todas maneras se va de una forma pero se queda en otra. Otra de las preguntas que hacemos es en dónde, por ejemplo, hablando de los ojos verdes de mi papá, a lo mejor algunos de ustedes lo conocieron, porque el Buitrón Domínguez. Pero, por ejemplo, en ese caso específico, ahorita voy a atender tu pregunta, Pepe, permíteme un segundito. Por ejemplo, en el caso de los ojos verdes de mi papá que me inspiraban ternura, una de las preguntas de las 8 era, ¿en dónde, quién en tu presente tiene esos ojos de ternura, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mejor amiga, mi socia, mi maestra, que luego se hace presente en los en vivos y que nos va a venir a dar una plática pronto, ella tiene unos ojos verdes maravillosos, tiernísimos. Entonces ahí estaba, ¿no? Los ojos tiernos de mi papá. Pero además tenía yo en esa época trabajando muy activamente a otra alumna, a una alumna muy querida, una académica científica muy notable, a Mina. Si anduviera por ahí Mina, le mando un besote enorme a mi querida Mina. Le decía yo Mina de oro. Y Mina tiene unos ojos verdes también maravillosos y muy tiernos. Entonces fue asombroso cuando yo me di cuenta que los ojos de mi papá, y nada más de acordarlo me emociono, ¿no? Estaban allí, en los ojos de esas dos personas, con ese tono, con ese color, me di cuenta que mi papá ahí estaba, pero de otra forma. Porque mi papá cuando murió, como tuvo Parkinson, sus últimos años ya eran de una fase crónica muy dolorosa, no le respondía a su cuerpo, no se podía mover y mi papá pues era un hombre muy dinámico, con muchísima energía. Entonces realmente el que él hubiera partido fue lo mejor que pudo suceder. Pero su energía se reacomodó en diferentes formas. Pero solamente les estoy hablando de los ojos verdes, obviamente había muchas cosas que yo extrañaba de mi padre. Eh, entonces es lo que yo te recomiendo ampliamente, ¿no? Qué hermoso que ahorita me hiciste recordarlo y les pude transmitir ese sentirme conmovida de sentir otra vez a mi padre, ¿no? Que estoy segura que aquí está conmigo, de sentirlo aquí. Como muchas veces lo he sentido, ya no verlo en forma física, aunque tengo su foto, sino sentirlo conmigo, sentir que se hace presente, pero sin idealizarlo. Porque luego también le digo, qué canijo eras, papá. Y eso es grandioso, porque cuando tú no idealizas a las personas, las puedes respetar su libre albedrío. Yo creo que eso es algo hermoso y maravilloso. Ahora sí, Pepe, vamos contigo. Está increíble el tema, el miedo y la valentía. El miedo mata y la valentía también. Lo bueno es el equilibrio. Sí, así es. Y por eso es que yo les invito a ver los pros y los contras de toda situación, ¿no? Ver los contras de lo que idealizamos y los beneficios de lo que resentimos. Cuando uno llega a
entra en ese balance, no puedes estar en el centro todo el tiempo porque estaría uno muerto, el corazón se expande y se contrae, estamos en constante movimiento, pero la oscilación, que es otra de las leyes, otra de las formas de explicar el equilibrio, la oscilación no es eh, tan larga, sino que se va cortando, entonces tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor ahorita me siento triste, pues es normal y tiene beneficios, pero ahorita me siento contenta y es normal y tiene desventajas, entonces no te enganchas ni con un lado ni con el otro. Es lo que los grandes maestros, por ejemplo, como Bruce Lee, los maestros de las artes marciales, pero creo que específicamente Bruce Lee tiene una frase muy bonita al respecto, ¿no? Como que amóldate a tu entorno, no te quedes en un solo lugar, no te claves con una idea, porque en realidad no hay lado bueno ni malo, en los dos está contenido y es dinámico, no es estático, ¿no? Entonces es algo precioso. Qué buenas preguntas, excelentes, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer otra pregunta en lo que me tomo otro traguito de agua? A lo mejor valdría la pena hacer una distinción entre lo que es lágrimas de gratitud y lágrimas de dolor, porque las lágrimas de dolor nos hacen mantenernos como en el mismo estado de energía baja, ver que se te cierran las cosas, o sea que no puedes ver más que tu dolor y no cesa, es un círculo que también es necesario y forma parte de la vida como de una búsqueda de por dónde voy, y más, sucede más entre más nos estamos enamorados de una persona. Entre más fuerte el enamoramiento, más fuerte el resentimiento, y si hay y cuando hay un duelo por, ya sea por divorcio o por muerte, que para nosotros es en realidad un cambio de nivel evolutivo, pues obviamente la pena es mucho mayor en la proporción que tú estés más enamorado de sus cualidades y estés reprimiendo el otro lado que también existe porque todos lo tenemos. Entonces, las lágrimas de gratitud, como ahorita me vieron que me conmoví, es sentir la perfección de la presencia de la persona. Ahorita fue lo que sentí. Estaba hablando de mi padre y sentí su presencia. Entonces, las lágrimas de gratitud nos hacen que nos enderecemos, que agradezcamos, que sintamos la presencia de esa persona, y ahí ya no hay pena. Ahí te das cuenta de que no necesitas tocar a la persona, no necesitas verla, no necesitas abrazarla porque verdaderamente está en tu corazón y estás respetando su decisión. Y es como esa persona también amaría respetar la tuya. A lo mejor en otros momentos no la respetó, pero es parte de todo el trabajo que hacemos. Entonces, pues esa es la diferencia entre lágrimas de gratitud y lágrimas de dolor. Gracias, Pepe, sí es un tema sensacional, es realmente precioso. No sé si alguien más tenga eh, una última pregunta. Ya estamos prácticamente en el último tramo, que empecé tarde, pero si ya no tuvieran preguntas o si quieren hacerlas por mensaje privado, pues también son bienvenidas. Les digo también, si gustan visitar mi canal de Plenitud Infinita en YouTube, ahí dentro en la sección de videos pueden buscar uno que hice, creo que a finales del año pasado. Sí, porque este año pues prácticamente he hecho puros videos sobre la pandemia, sobre las preocupaciones financieras, sobre cómo sanar la diabetes, todos los factores de comorbilidad, pero viéndolos de su origen emocional desde el punto de vista del método del doctor de Martini y también de la biodesprogramación. Pero el año pasado está ahí, y así se llama, cómo sanar ante la pérdida de un ser amado. Allí pueden ver también con más profundidad
Igual si quieren buscar hacerlo por ustedes mismos, adelante. El chiste es ser exhaustivos y seguir la de manera exhaustiva cómo se hace, de tal manera que se llegue al resultado. Es un poco más difícil hacerlo solo, sobre todo si no hay experiencia, pero si lo quieren hacer, adelante. Y yo quedo a sus órdenes y si quieren que yo les ayude, para mí será un honor, es un placer, es el mayor gozo de mi corazón apoyarlos en su realización, en liberarse de cargas emocionales para que puedan elegir, vivir lo que más aman hacer y cada detalle anhelado por su sabiduría interna y por su corazón. Así que pues les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos veríamos el próximo miércoles. Mm, yo había pensado en hablar de misión de vida, pero una de mis alumnas eh, me recomendó que habláramos de miedos. También estaba yo considerando que habláramos de depresión y angustia, porque también se están enfocando mucho las personas que tienen ese tipo de, pues que toman medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, como que es ahorita eh, uno de los temas, ¿no? En donde las personas que ya se les encasilló, encajonó que solamente pueden estar bien si toman antidepresivos o ansiolíticos, que ahorita se pueden agravar. Yo tomé antidepresivos, ahorita atiendo sus preguntas, permítanme un segundito, con todo gusto. Yo cuando a mí se me diagnosticó depresión endógena desde los 8 años, entonces yo tomé antidepresivos de los 8 hasta los 19. Entonces yo soy una evidencia de que se puede vivir sin antidepresivos. Yo no tomo ni un antidepresivo, ningún ansiolítico, ningún somnífero. Yo trabajo con el método y el método me ayuda a encontrar mi equilibrio, mi misión de vida le da sentido a mi vida y como les ponía en la publicación de la mañana, cuando uno hace lo que ama y ama lo que hace, quiere hacer un legado, dejar un legado inspirador para, para nosotros y las generaciones que vienen y allí no hay espacio para enfermarse. Entonces es grandioso. Sí, Eve, leo tu pregunta. Dice, ¿cómo sabe uno cuando ya sanó? ¿Cómo saber si ya superaste esa pérdida? Cuando ya no hay lágrimas, cuando te acuerdas de esa persona. Sí, sí, cuando ya no sientes pena, cuando ya no sientes, cuando ya no te duele, cuando ya la puedes ver y recordar exactamente cómo es. Es- o sea, que puedes respetar su decisión y ya no hay culpas ni resentimientos, sino hay gratitud y amor en tu corazón. Es cuando se sabe que ya superaste, que ya trascendiste la experiencia. También dice Jaime por acá, ¿te puedo contactar el día de mañana por mensaje? Claro que sí, cuando gustes. También, si incluso si prefieren eh, que sea por llamada para que sea algo más fluido, con todo gusto. Eh, Nada más les pediría que fuera después de a partir de las 3:30 de la tarde. O bueno, si tienes, cuando tú puedas, y ya si en ese momento no puedo, ya nos ponemos de acuerdo y ya ya charlamos para ver que, con todo gusto, cuando gusten, les dejo mi teléfono, es 55 13 79 79 19. ¿Alguna pregunta más? Ahora sí ya casi nos vamos. ¿Alguna duda o inquietud? Les pediría que me ayuden como lo han hecho en distintas ocasiones, que lo compartan. Ay, qué linda, Miguelita, qué amable. Fíjense que todos somos ángeles. Ángel significa integrar tus dos lados, tu lado negativo o, o tu lado pasivo, que es lo mismo, lado femenino, que no significa que sea malo de juicio,
sino de polaridad, así como la luz tiene su polaridad negativa y positiva, en ese sentido lo comento, y el lado activo, el lado masculino. Un ángel se constituye por integrar sus dos lados, pero muchas gracias por por lo que dices de mí. Yo les digo a mis alumnos cuando me hacen un halago que se están viendo en el espejo, porque verdaderamente eso también es. Y luego cuando me andan echando canela también, como hace rato en la mañana que estaban ahí en un discutiéndome sin argumentos en una de mis publicaciones, pues también les digo, pues también es un espejo, lo que juzgas en mí es lo que no reconoces en ti. Dice Pepe, todos tenemos un duelo. Duelo igual es amar o extrañar, una muerte a un ser querido, un animalito, divorcio. Así es. Pero fíjate, Pepe, que lo que dices es importante porque como no había un conocimiento, una conciencia de la trascendencia que es estar uno en paz con uno mismo, estar en armonía con uno mismo. ¿Por qué hago la distinción entre paz y armonía? Porque la paz es solo un lado, la armonía es la integración de ambos lados. Uno necesita un lado guerrero para poder luchar entre la vida. Si estuviéramos todo el tiempo en paz, pues no nos podríamos enfrentar a los retos de la vida. Entonces necesitamos de ambas partes, de nuestro lado guerrero y de nuestro lado pacífico. Y todas las personas lo tenemos. El problema es cuando se acumulan demasiados duelos. Porque yo lo que he descubierto es que lo que hace que una persona tenga creencias de vejez, de deterioro, tiene mucho que ver con todas estas cargas emocionales que se van volviendo lastres y que obviamente crean pesadez también en el cuerpo físico, falta de concentración en el área mental y obviamente repercusiones en la parte emocional, y eso empieza a mermar la salud y se hace un círculo vicioso en las 7 áreas de la vida. Entonces, lo más recomendable es que si hay duelos, si hay penas ahí acumuladas, y más aún cuando se reconocen, pues aprender la forma de cómo disolverlas y ver cómo se reactiva la energía, cómo te reanimas, cómo te revitalizas, porque es como ir perdiendo partes de ti. Es como si esa historia de la vida de cada persona se quedara dispersa o... Sí, exacto, dispersa. Es tu luz, es como una luz eh, que no está concentrada, sino que está dispersa, diluida. Entonces, cuando uno hace estos trabajos, uno recupera esas energías perdidas en percepciones desequilibradas en diferentes momentos de la vida, y entonces es precioso, maravilloso el poder eh, recobrar, el tomar conciencia de la importancia de, del balance, de las leyes universales que se corroboran a la hora de aterrizarlas en preguntas de sabiduría para que vayamos trabajando en sanar, pero eso es algo que no nos han enseñado. Nos han hecho creer que nos tenemos que resignar, que la vida es así, que es muy dura, que es muy triste, pero la verdad es que la vida tiene dos lados, y cuando uno puede ir al fondo de esas heridas emocionales y la sana, la calidad de vida es impresionante, ¿no? Yo jamás me imaginé que con los 50 años que recién cumplí, en el mes de febrero, pudiera sentirme tan en mí, con tantos sueños, con tantos proyectos. Eh, no me imaginaba que yo me pudiera sentir así. Y como les decía la vez pasada, en distintos momentos de mi vida, siendo niña, jovencita, yo pensaba que era un caso perdido. Y son cosas que uno piensa, pero a veces, pocas veces se atreve a reconocer, porque nos criaron mucho. En la mañana estaba ahí trabajando, tuve un trabajo muy lindo con una alumna que es poetisa, en donde yo le explicaba cómo venimos de una era, de una época en donde a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, les enseñaron que todo era por deber, por obligación, porque para ellos seguir las reglas
era lo único. Y eso es solamente una vibración del ser, el deber. Pero la vibración más poderosa de las personas está en su ser. Y obviamente se trata de tener, de hacer y de ser. Pero cuando uno estructura su vida en base a lo que uno más ama y deja fluir su ser auténtico, pues entonces tu vida es grandiosa. Reconoces esa grandeza y entonces puedes manifestar más grandeza. Si otros lo han podido hacer en diferentes etapas de la historia, hombres, mujeres, en ciencias, en artes, en deportes, en, en política, como líderes sociales, eh, como grandes científicos, como grandes financieros, como grandes líderes familiares, líderes espirituales, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Todos estamos hechos de lo mismo y nadie es más ni menos que nadie. Dice por acá, muchas gracias Jaime por promoverlo, la verdad es un súper tema y yo les digo sinceramente, yo desde antes de los 8 años he buscado mi equilibrio interior porque sentía que lo que me daban en mi familia no me ayudaba a encontrarlo, porque pues ellos tampoco lo conocían. Y yo te agradezco mucho que hayas propuesto un tema tan importante, porque que puedan compartirlo con su familia y que puedan poderlo trabajar y sanar, pues es fundamental. Y ahorita con lo de la pandemia, pues será un honor poderles apoyar a la mayor cantidad de personas que quieran atreverse a trabajar con este tema, pues que es fundamental para poder seguir adelante de la mejor manera, viendo la perfección del amor que hay también cuando alguien toma la decisión de partir. Así que les mando un abrazo sincero, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Sigo atenta a sus dudas, a sus comentarios, a sus preguntas y, y pues nos vemos el miércoles. Ya yo les preguntaré mañana para que ustedes me den su opinión si quieren que hablemos de depresión, ansiedad en estos momentos, para que me ayuden ustedes con lo que ustedes observan a su alrededor que pudiera ser más útil, o podemos hablar de misión de vida, porque me decía mi alumna, yo creo que mejor de depresión, ansiedad. Entonces, si es necesario, nos metemos a tan importante tema, yo creo que sí sería mejor, porque todavía veo muchas personas asustadas, perdón, preocupadas, atemorizadas. Entonces yo creo que sí sería mejor hablar de depresión y ansiedad ante lo que estamos viviendo. Entonces eso sería lo que veríamos el próximo miércoles. Yo subo el evento mañana mismo y pues los espero. Ya si quieren acompañarme en mis videos de política, es, ya empecé mi primer en vivo el día de ayer en el canal de YouTube Verónica Jazmín. Mi intención es ayudar a construir una conciencia ciudadana participativa para apoyar este nuevo proyecto en el que nosotros como mexicanos estamos siendo punta de lanza a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Esa es mi percepción. Pepe dice, maestra Verónica, me gustaría que otro día hablara de la domesticación familiar y nacional. En qué sentido te refieres a la domesticación familiar y nacional, Pepe? A ver, coméntame, ya para finalizar. Domesticación familiar y nacional. Es que cada quien tiene sus perspectivas. Porque, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar ese libro que se llama El varón domado que me decía mi papá. Mucho de ese libro que por cierto no he leído. Sería interesante ahorita que me recordé de él y que me hiciste recordar el libro. Ahora sí leer ese libro. Pero no sé a qué te refieras. O si me lo quieres decir por mensaje personal, te lo voy a agradecer para que podamos puntualizar y con todo gusto. Aquí de lo que se trata es de que los temas que a ustedes les inquietan
tengan una perspectiva distinta a la que normalmente la psicología tradicional, eh, el abordaje es distinto y aquí a lo que vamos es a cómo resolverlo, a cómo sanarlo, lo cual para mí pues es lo que busqué toda mi vida y hasta los 38 años lo encontré y por eso tengo el gozo de compartirlo con ustedes. Pues entonces espero tu mensaje particular, Pepe, para que me indiques y con todo gusto vemos de qué manera darle nombre, a ver, de que nuestros padres y abuelos no tienen culpa de lo que nos han enseñado. Ok, sí, a, a, ¿cómo decirte? Me hace reflexionar. No tienen la culpa de lo que nos han enseñado, pero también yo lo que he notado, por eso eh, voy a compartirles esto ya rápidamente, pero el que no tienen la culpa de lo que nos hayan enseñado no significa que lo que nosotros hayamos sentido haya que negarlo. Aquí de lo que se trata es de reconocer tanto lo que uno siente como el otro. Y ahí es a donde se profundiza en aspectos gracias a preguntas de sabiduría y a identificar qué es lo que más le molesta a la persona. Entonces sí me gustaría que por mensaje personal o si quieres ahí en mi muro me indiques eh, particularmente qué es lo que te gustaría, porque obviamente, o sea, si te gustaría que fuera algo más específico, en el libro de los cuatro acuerdos. Sí, sí leí el libro de Miguel Ruiz, pero si no tienes alguna idea más particular, yo te lo explico como yo lo visualizo, cuál es la función de nuestros padres. Con mucho gusto, vamos a hacerlo de ahí. Se los voy a explicar desde las energías origen, pero voy a buscar la manera de que sea pues algo atractivo para nosotros, para ustedes, que sea un tema llamativo, interesante, valioso ahorita, porque si no, pues nadie va a querer nadie va a querer entrar. Pues les agradezco mucho sus preguntas, ¿te parece? Muy bien. Les agradezco mucho sus preguntas, su tiempo, eh, que me hayan abierto su corazón en un tema tan trascendente, que lo hayan propuesto, que estén aquí y pues nos vemos el próximo miércoles 3 de junio a las 8 de la noche con depresión, ansiedad en tiempos de, de la nueva normalidad. Ya no estamos en un confinamiento extremo, aunque estemos en semáforo rojo, pues ya se están empezando a integrar las actividades de manera paulatina. ¿Sí? ¿Les parece? Cualquier duda, comentario, sugerencia, recomendación, yo de todas maneras sigo atenta. Que pasen una muy buena noche y nos vemos pronto. Gracias. Chao.